Estos son los alrededores de la actual población de Zempoala, rodeada por cultivos de caña de azúcar, y aquí, entre estos sembradíos, esta maravilla, un edificio prehispánico totonaca, perdido dentro de los cultivos, fuera de lo que es el área arqueológica. Esto nos indica que la ciudad de Zempoala fue mucho más grande de lo que los turistas conocen en la actualidad, que es solamente una parte muy pequeña de lo que hace muchos siglos fue esta ciudad totonaca. Estamos entrando ya a Zempoala. Es una comunidad que pertenece al municipio de Úrsulo Galván en la actualidad. Ha de tener una población cercana a las 9,000 personas, 9,000 habitantes. Bueno, hace 500 años este lugar era la ciudad más grande de toda esta región, prácticamente del Golfo de México. Tenía alrededor de 25,000 a 30,000 habitantes. Todavía Veracruz, la ciudad de Veracruz no existía, y Zempoala ya era la ciudad más grande de toda la costa. Bueno, aquí estamos entrando finalmente a Zempoala. Alrededor de 25,000 a 30,000 habitantes tenía entonces esta ciudad para 1519, y Quiahuistlan, que es la siguiente ciudad que vamos a visitar, tenía en aquel entonces alrededor de 15,000 habitantes. De hecho, esta ciudad, Zempoala, en 1519, es la primera que conocen los españoles. Los distintos epítetos con los que se suele identificar a Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano pueden apreciarse claramente durante los meses que los europeos permanecerán en esta región totonaca. Entre Zempoala y Quiahuistlan, un taimado y manipulador Cortés habrá de advertir inmediatamente las profundas enemistades que existían entre los pueblos de esta comarca y los mexicas, y habrá de maniobrar para sacar gran provecho de esa situación, al grado de hacerlos sus aliados y así tomar la decisión de hacer frente al gran Tlatoani Moctezuma y a su portentosa nación. Aquí, su pequeño ejército de apenas medio millar de hombres habrá de multiplicarse considerablemente, al sumarse los miles de guerreros totonacas dispuestos para apoyar al capitán extremeño con el propósito de poner fin al yugo que les habían impuesto los mexicas, aunque sin saber que solo cambiarían de sojuzgador. Entre los meses de junio y agosto de 1519, en estos lugares se gestó el futuro de los acontecimientos que llevarían a la caída de la Gran Tenochtitlan y con ello a la posterior conquista de los territorios que con el paso de los años conformarán la Nueva España. Las controversias de la historia, ¿no? Porque pues se habla mucho, ¿no?, de ciertos acontecimientos y que hasta el día de hoy, bueno, quedan datos al aire todavía. Saber es de la llegada de Cortés al pueblo totonaca, la capital totonaca de Zempoala. Uno de los señoríos que se cree que pertenecían a Zempoala, que en aquel entonces se habla de que eran 20 señoríos, entre ellos el más importante se podría decir que era Quiahuistlan. Posteriormente a eso, bueno, vemos las evidencias de otros señoríos, por ejemplo, como lo que es el asentamiento del Chalagüite, la parte de lo que hoy en día es Chachalacas, Cardel, la antigua Huitzilapa principalmente, y nos vamos rodeando todo siguiendo la ruta
del río Huitzilapan y podríamos llegar hasta la región de lo que es Rinconada o Seolapan. Damos vuelta y seguimos la ruta hacia lo que es la zona de Rinconada hacia Ídolos. Vamos hacia la región de Actopan y volveríamos a retornar otra vez a lo que es Quiahuiztlán. Entonces, algunas crónicas dicen, o levantamientos antropológicos dicen, que los 20 señoríos que pertenecían a Zempoala, que se le anudan posiblemente al nombre, estaban asentados en un radio aproximado de 50 kilómetros. Esta es la zona arqueológica, pero el día de hoy haremos un recorrido por algunas calles y en los alrededores de la población en busca de otros vestigios arqueológicos que nos den una idea de la antigua extensión de la capital totonaca. Estamos recorriendo la periferia de lo que es la ciudad de Zempoala y su zona arqueológica. Lo que actualmente está abierto al público es solamente una parte de lo que fue, una pequeña parte de lo que fue la ciudad zempoalteca de hace 500 años. De tal manera que la ciudad de Zempoala fue mucho más grande de lo que el turista puede conocer en la zona arqueológica. Aquí, por ejemplo, a la derecha podemos encontrar una edificación prehispánica abandonada. Está rodeada con tela de alambre para su protección. De los arenales frente a San Juan de Ulúa a Zempoala, Cortés y sus hombres se hacen 3 días de camino, arribando a este lugar tal vez en los últimos días de mayo. En esta ciudad serán muy bien recibidos, con abundante comida y con ricos presentes por el gobernante Xicomecoatl o Chicomacatl, a quienes ellos llaman el cacique gordo. Desde el primer encuentro, el español dice a su anfitrión lo que ha venido repitiendo en otros lugares, que él representa a un poderosísimo rey y que, en este caso, los envía para deshacer agravios y castigar a los malos. Sus palabras caerán como semilla en tierra fértil. Pernotan en un pequeño señorío cercano a Zempoala. Entonces, el señorío más cercano a Zempoala lo tenemos hoy en día en el pueblo del Chalagüite, ¿sí? Donde hay vestigios arqueológicos, según por datos, de origen olmeca. Al siguiente día, al hacer nuestro arribo, lo hacemos antes del mediodía, dice, y nos damos cuenta que a lo lejos las construcciones brillan como la plata. Para esto, dice, enviamos 2 soldados como punta de flecha para asegurarse de que estaban recubiertos, dice, y al regresar esos 2 soldados nos informan que no era plata, que era un polvo en forma de cal que despedía cierto brillo, que la gente era de complexión delgada, rapados muy curiosos, muy ornamentados, que tenían pequeñas casas de madera cubiertas con techo de palma y algunas recubiertas con una forma de un estucado o encalados, que tenían agua al pie de sus casas y que la gente salía a ofrecerles alimentos y agua dulce, y que al llegar aquí a Zempoala sus caballos se resbalaban dentro de algunas calzadas que existían porque tenían algunos un piso bruñido, y que el encuentro que se dio con el gobernante de Zempoala, a quienes ellos dicen algunas crónicas, lo mencionan como el majestuoso gordo, el cacique gordo, ¿sí? Que en realidad su nombre era Chicomacal. Entonces dice que este hombre los recibe de una forma cordial y se da el encuentro, inclusive comparten alimentos, y en esos momentos Chicomacal le empieza a dar todos los pormenores de los padecimientos. Entonces, bajo el sometimiento mexica azteca, los pueblos estaban obligados a pagar un tributo, a hablar la lengua náhuatl, a rendir culto a sus dioses y a manejar o les imponen las leyes aztecas. Entonces, todos esos atropellos, esas anomalías, dan hincapié a que Cortés empieza a recibir esa información y se da cuenta precisamente de que hay enemistades entre unos y otros. Que todavía se erige aquí entre
los cañales. Allá al fondo está la zona arqueológica delimitada por malla ciclónica, y aquí este hermoso edificio. Podemos encontrar rastros de pintura. Amigos, estamos recorriendo lo que fue la antigua ciudad de Zempoala, pero preferimos salir de los límites de la actual zona arqueológica y explorar un poco lo que podemos encontrar todavía en los alrededores. Si ustedes han visitado la zona arqueológica de aquí de Zempoala, se van a dar cuenta de que en parte de la misma está rodeado por un muro parecido a este que estamos viendo. Los arqueólogos dicen que es un muro de las serpientes que generalmente rodea los centros ceremoniales, las áreas sagradas de varias ciudades prehispánicas. Este edificio todavía conserva su recubrimiento. Luego del primer contacto con los habitantes de la hermosa capital totonaca, Cortés y sus hombres continúan su camino con rumbo a Quiahuiztlán, otra ciudad totonaca ubicada a unos 30 kilómetros más al norte y en cuyo frente se encuentra la rada a donde enviaron las naves. Los españoles se establecerán allí esos meses, llamando al lugar nuevamente Villarrica, por lo que a partir de ese momento totonacos y europeos empezarán a consolidar una relación que terminará uniéndolos en una alianza forzada por las circunstancias, pero propiciada en mucho por un ambicioso Hernán Cortés. En Quiahuiztlán tendrán lugar hechos determinantes que orillarán a los pueblos totonacas a dicha alianza con los europeos en contra de Moctezuma, de tal manera que no obstante los excesos que en poco tiempo comienzan a mostrar los invasores en contra de los totonacas, estos ya no se atreverán a dar marcha atrás a su alianza por el temor a tener que enfrentar solos la ira del Tlatoani mexica, a quien han desafiado orillados por las tretas del conquistador. Desde Zempoala se dará también la primera incursión tierra adentro que hacen los europeos, al acudir al llamado de un insidioso Xicomecoatl para dirigirse 8 o 9 leguas hasta un lugar llamado antiguamente Tizapancingo, localizado en el actual municipio de Alto Lucero. Entonces, en esa visita a Cortés le va a informar que a cierta distancia de aquí hay una guarnición mexica, o un pueblo, más bien un pueblo azteca, que está dispuesto a venirles a hacer batalla. Precisamente es el pueblo que se está mencionando. Entonces Cortés sale de Villarrica y pasa aquí a Zempoala por 200 cargadores para llevar la artillería, ¿sí? Y se lleva, en los datos dicen que se lleva a 2000 guerreros para ir a combatir a ese pueblo. Entonces, hoy en día, por los datos que usted me está aportando y lo que se sabe, es un pueblo que está cerca de Alto Lucero, Veracruz. Entonces, era una guarnición mexica la que se encontraba custodiando a un pueblo totonaca. Pero ese pueblo totonaca se cree que tenía problemas por rencillas anteriores, por limitaciones territoriales con Zempoala. Entonces, cuando Cortés llegó a aquel pueblo, la guarnición mexica no puso resistencia, y una vez apaciguado a aquella gente, Cortés llega aquí a Zempoala y aprovechando más bien que traía un sinfín de artillería y soldados, entonces aprovechó ese momento para someter al pueblo totonaca, principalmente a Chicomacla, que se habla que lo hizo preso, el cual le quería regalar a 8 mujeres
pero Cortés dignamente se rehusó a recibirlas porque en sus comentarios dice que para que las pudiera recibir tenían que ser bautizadas. Entonces Cortés, para poderlas bautizar, haciendo preso a Chicomácal, ordenó a un medio cincuentenar de soldados españoles a destruir todas las deidades que tenían sobre los templos. Bueno, nuestro amigo Humberto nos está narrando ese episodio tan importante, tan interesante también, que sucede cuando Hernán Cortés regresa de lo que llama Bernal Díaz del Castillo Cingapacinga. Y los principales de aquí de Zempoala, encabezados por Chicomácatl, le entregan a 8 de sus hijas. En el caso de Chicomácatl era su sobrina. Era una práctica común en aquella época para hacer generación, decían ellos. Ya no queremos tenerlos como amigos, sino ahora queremos hacerlos nuestros hermanos. Y ahí se da una situación interesante. Nos narraba Humberto que eso sirve para que Cortés condicione que a cambio de aceptar a las mujeres, habrán de derrocar los ídolos. Una vez destruido todos sus dioses, las crónicas dicen, Cortés, principalmente el templo mayor y el templo de las chimeneas, lo mandó a lavar. ¿Por qué? Porque dice que tenían sangre de personas a las cuales correspondían de los sacrificios humanos. Entonces, una vez lavado esos templos, dice que lo mandó a unos albañiles a encalarlos. Y posterior a eso, mandó a construir un pequeño altar religioso frente al templo mayor para oficiar la primera misa católica aquí en Zempoala por parte de Fray Bartolomé de Olmedo. Entonces, en el proceso de la misa, que fue al siguiente día, ¿sí?, dice que como primer punto utilizó a 4 sacerdotes totonacas, a los cuales los revistió con túnicas blancas, ¿sí?, para que sirvieran de los primeros sacristanes en esa pequeña misa. Y una vez sobre el proceso de la misa, ¿sí?, se hicieron, dice, estando hincados los españoles, hicieron bautizar a esos 4 sacerdotes, ¿sí?, y asimismo a esas 8 mujeres, que dentro de esas 8 mujeres, dicen los datos, iba una sobrina de el gobernante Chicomácal, a la cual le pusieron por nombre Catalina, ¿sí?, que posteriormente fue dada como esposa a Alonso Portocarrero. Entonces, una vez realizada la misa, ¿sí?, Cortés fabricó velas y las colocó sobre el altar. Asimismo, en el proceso de cuando construyeron el altar, los datos dicen que había colocado una imagen de la Virgen María y una cruz sobre una columna, a la cual Cortés se las dejó encargadas de que tenía que permanecer ese fuego encendido. Y posteriormente, una vez realizada la misa, dice, las mujeres fueron entregadas a los soldados españoles, los cuales se las llevaron, dice, para sus casas que tenían en Villarrica, casas de campaña. De Zempoala partirá Hernán Cortés con rumbo a la Gran Tenochtitlan a mediados del mes de agosto de aquel 1519, reforzado con miles de guerreros totonacas, cientos de tlamemes y decenas de principales, haciendo valer así la alianza con los pueblos de toda esta región. Sin embargo, a Zempoala todavía le aguardarán otros episodios importantes, como el arribo en 1520 de Pánfilo de Narváez, enviado por Diego Velázquez para buscar y someter a Hernán Cortés, quien para ese entonces continuaba en Tenochtitlan y quien habrá de viajar a la costa para enfrentar la situación, siendo esta ciudad protagonista y testigo de aquel enfrentamiento. Y precisamente con la armada de Narváez vendrá un esclavo negro contagiado con una enfermedad desconocida en estas tierras y para la que sus habitantes no tenían defensa. La viruela diezmará severamente y a partir de entonces no solo a los zempoaltecas, sino a toda la población originaria de los pueblos mesoamericanos.